Vamos a entrar a la palabra que en estos días Dios estaba ministrando mi vida, ¿sí? Que tiene que ver con el libro de Números, capítulo 21, versículo 4. ¿Sí? Hoy vamos a hablar sobre serpiente, y una serpiente muy especial que Dios mandó hacer, ¿no? Porque muchas veces pensamos, y ya lo vemos desde el Génesis, que la serpiente está en la tentación de Adán y Eva. Pero en un momento la Escritura nos dice, versículo 21, tomo del versículo 4, capítulo 21, versículo 4 en adelante, dice: luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó camino hacia el mar. Tomó camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó con tanta jornada. Dios, tú añadas bendición a tu palabra. Tú añadas bendición a nuestras vidas y abre nuestros oídos para poder comprender lo que tú hoy nos quieres hablar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Cuando vemos esta historia, sabemos que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto con un propósito. ¿Llegar a dónde? A una tierra donde fluía leche y miel, una tierra de bendición, un lugar donde Dios le había prometido: tú vas a ser bendecido. Pero parece que en medio de todo ese proceso que le llevó 40 años, a causa de la rebelión, a causa de no confiar en Dios, en un determinado momento este pueblo se impacientó. Y yo creo que muchas veces en nuestras vidas hay una palabra de Dios que siempre nos habla de un propósito en nosotros, nos habla de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero personalmente muchas veces me pasa lo mismo que este pueblo de Israel. Me impaciento porque digo, la bendición no llega, y hace años que estoy esperando esto y no llega, y espero esto y sigo confiando y no llega, porque a todos nos pasa. Porque los tiempos de la bendición, ¿quién los maneja? Dios. No hay otra forma. Pero la Escritura nos continúa diciendo en el versículo 5, y comenzó a hablar contra Dios y Moisés: ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber, y además estamos detestados de este horrible maná. O sea que la situación que entramos a ver de este pueblo, ¿qué es? Una queja constante, donde empiezan a murmurar contra Dios primeramente, porque dicen: Dios, pero tú no me has prometido un montón de cosas. Señor, tú no me has prometido que me vas a bendecir, que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro. Y de repente empezamos interiormente a decir: wow, ¿será cierto? Y empezamos a hablar mal contra Dios y contra personas que muchas veces en nuestras vidas Dios ha puesto en nuestros caminos para que nos traigan una palabra que nos estimule a conseguir las cosas que Dios nos ha prometido. Y empezaron a quejarse, dice ahí, por eso lo recalqué acá: se quejaron. Y ¿sabés que una de las peores cosas que Dios detesta de nuestra vida, qué es? La queja. La queja, cuando nos quejamos. Estos se quejaron, ¿por qué? Porque además decían: es como nosotros, yo te lo voy a actualizar, ¿tá? Porque hoy no cae el maná y no comemos maná. Pero ¿quién no ha dicho alguna vez: otra vez arroz, otra vez moñitas con fideos o con manteca y queso? Y todavía en vez de decirle: gracias Dios por este plato de comida que tú supliste, decimos: otra vez me toca esto. Dios, ¿por qué no me bendecís si no haces un rico asado con choricito, verdad, Canario? Con todo lo que el canario sabe y está acostumbrado a armar. Usted ve la foto de Canario y se da cuenta que esa parrilla es grande, ¿sí? Pero ellos empezaron a quejarse por la comida, por el agua, por lo que estaban esperando y que no estaban recibiendo. Y a veces no nos damos cuenta, pero Dios se enoja. Y pensamos: Dios es bueno, su bondad siempre está con nosotros. Pero para los que muchas veces pensamos eso, fíjate lo que dice el versículo 6. Que nos dice: entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos. ¿Y qué? Murieron. Murieron a consecuencia de que de la mordida de la serpiente. Y hoy saben que conozco demasiadas personas que se quejaron de tantas cosas en su vida que están muriendo espiritualmente. Que han muerto espiritualmente porque ya dicen: ya para qué voy a orar, no tiene sentido orar.
Si oro y Dios no me responde, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si total es lo mismo. Mejor me quedo viendo un partido porque en estos tiempos hay tantos, ¿sí? Y empezamos ¿a qué? A morir espiritualmente. Y esa es un área que no nos damos cuenta, porque hay serpientes que el veneno es instantáneo y te morís enseguida, pero hay otras que tardan 2, 3, 4 horas o más. Y muchas veces, al quejarnos, lamentablemente no nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Que Dios nos empieza a mirar y decir, pero no te bendigo con una salud, no te bendigo con tener un día más de vida y compartir con la familia, o tantas otras bendiciones que a veces las recibimos y no nos damos cuenta que las tenemos. Pero ¿quién le mandó la serpiente? Porque muchas veces, ¿qué pensamos nosotros? Es el enemigo, es Satanás que me está mordiendo, que me está sacando las cosas, pero la Escritura no dice eso. No dice, entonces Satanás envió serpientes venenosas. No dice eso Escritura. ¿Qué dice ahí? El Señor, Dios envió las serpientes. Porque se enojó a consecuencia ¿de qué? De las quejas. Si vos tenés un hijo o alguien que querés ayudar, yo no sé si alguna vez te ha pasado, pero que ayudaste a una persona y te pagó con mal. ¿Verdad? Nos ponemos como, wow, si fuera Dios me tomo la venganza. Y ahí nos recordamos que la palabra de Dios no dice, mía es la venganza, dice ¿quién? El Señor, no nosotros. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, este pueblo empezó a experimentar ¿qué? Algo que le estaba generando un grave problema. Estaban empezando a morir. Y muchos se plantearían en su cabeza, ¿y Dios no nos dijo que nos iba a llevar a la tierra prometida? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque como seres humanos todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Que cuando nos arrepentimos Dios cambia de actitud. Y el versículo 7 nos narra eso. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó. Hemos pecado, dice. Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes así, pues Moisés oró por el pueblo. Ese mismo Moisés, ¿qué había pasado con él? Lo habían criticado, me imagino que lo insultaron, le dijeron de todo. Ahora la gente venía hacia él diciendo, wow, vos que estás, ese comentario, no sé si alguna vez te pasó, pero a mí me ha pasado, vos que estás más cerquita de Dios. ¿Te animás a orar por esta situación que hay en mi vida? ¿Te animás a orar porque Dios haga un milagro económico, un problema en la salud o lo que fuera? Y vos decís, pero vos no eras el que te reías de mis creencias. Vos no eras el que me reías porque yo los domingos, en vez de quedar durmiendo en la cama, me levantaba de ir a la iglesia. Porque mi hermano, cuando las cosas apretan, ¿a quién la gente acude? A los que tenemos fe. A los que creemos en Dios. ¿Sí? Y Moisés clama a Dios. Mi hermano, nunca tomemos la venganza. ¿No? Porque la fácil que era. Si yo voy a orar, mirá a estos hombres que criticaron, que me insultaron, que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Eso sería nuestra naturalidad. Eso sería el sacar lo que tenemos adentro. Pero Moisés no hace eso. En otro momento se enojó, le agarró a golpes a la piedra y por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Pero en este caso, dice, Moisés oró al pueblo. Porque cuando oramos a Dios, Dios siempre tiene algo para sorprender nuestras vidas. Dios tiene algo sobrenatural que podemos hacer o realizar para que el accionar de Dios venga a cada uno de nosotros. Y el versículo 8 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa y átala en un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Yo te pregunto, ¿tiene lógica lo que Dios le está pidiendo? Si una serpiente te muerde, un palo con una serpiente de bronce, ¿te va a sanar? Pregúntale a un médico eso. ¿Qué te va a decir? ¿Te faltó algún tornillo? ¿Se te disparó? Pasá por el Vilar de Bo, que vamos a ver qué hacemos con tu vida. ¿Tiene lógica? No tiene lógica.
Porque las cosas de fe no tienen una lógica según nuestro raciocinio o nuestro pensamiento. Pero siempre decimos, ¿en dónde está la bendición? En la obediencia a lo que Dios nos pide o nos demanda. Y aunque parezca algo ridículo de hacer una serpiente de bronce y atarla en un poste, eso trae una bendición a aquellos que decían, y total, voy a mirarla. Voy a verla, a ver si soluciona la mordida. ¿Pero qué dice la Escritura? Que la gente empezó a sanarse. ¿Sí? Dice el versículo 9, así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató en un poste. Entonces los que eran mordidos por la serpiente miraban a la serpiente de bronce y se sanaban. Qué bueno, ¿no? Cuando somos obedientes a Dios y nos manda a hacer cosas que no tienen ninguna lógica, que no tienen ningún raciocinio, y pensás, si yo le cuento esto a mi padre, dice, este está mal de la cabeza. Si le cuento a un amigo, te va a decir, no vayas más a la iglesia porque te están lavando la cabeza y estás haciendo cosas que realmente no están bien. Ahí va, como dice Ricardo, ¿qué te fumaste hoy? Estás en otra dimensión. Porque no tiene una lógica. Las cosas espirituales no se disciernen con nuestra mente racional. Con eso no digo que no usemos la mente racional, porque Dios nos ha puesto en materia gris, ¿para qué? Para usarla. Hay momentos en donde Dios te dice, hace una cosa que marque el rumbo y que cambie tu vida. Ante la necesidad, ante la dificultad. Pero ¿qué es lo que pasa con estas cosas? Trae una sanidad. Y vos sabés que me puse a investigar un poquito más con la serpiente, porque me acordé, hace poco vivimos una pandemia y se acuerdan lo que decía la Organización Mundial de la Salud. Y cuando vos ves el logo de la Organización Mundial de la Salud, decís, wow, pero es lo mismo de Moisés. ¿Qué es lo que vemos? ¿Un mundo? Una serpiente enroscada, porque el diablo siempre imita las cosas de Dios. Porque cuando vas a buscar qué significa eso, vos decís, es la serpiente de Moisés. No, es el báculo de Asclepio para los griegos o la vara de Esculapio para los romanos en las mitologías griegas o romanas. Es un antiguo símbolo asociado con la curación de enfermos mediante la medicina. La vara es símbolo de ¿qué? De la profesión médica. Cada vez que vas a un médico siempre está este símbolo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la serpiente tiene una cualidad. ¿Qué es lo que hace? Muda su piel, cambia su piel. Periódicamente eso significa que de alguna manera la serpiente ¿qué hace? Se rejuvenece, cambió su piel. La serpiente se considera en muchas culturas capaz de resucitar a los muertos. Está ahí hablando de los griegos y los romanos varios siglos antes de Jesucristo. Cuando buscás, porque a mí me gustó investigar un poquito más, para que tengan un poquito más de cultura, así, de las cosas que no sabemos. Esculapio, en su afán de solucionar los problemas de enfermedad, había creado todos estos símbolos, pero ¿qué pasa? La gente resucitaba, eso dice la mitología, ¿no? Entonces, ¿recuerdan Hades, ese que aparece en los dibujitos? ¿Sí? Que era, ¿quién? El dios griego del infierno. ¿Sí? Parece que se quejó muchísimo porque este Esculapio estaba resucitando muchas veces. Así que se quejó con Zeus y este hizo una opción, no va a resucitar, pero aquel que mire este palo con esta serpiente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser sanada. Y por eso mucha gente dice, es lo mismo de Moisés. No es lo mismo, es una imitación. Porque hay que entender, amados hermanos, que el enemigo es un gran imitador de las obras de Dios. Y vos ves esas simbologías y decís, y eso tiene mucho de Dios. Muchas veces no. Muchas veces no. Pero quiero volver de alguna manera a la serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay un mover de Dios, cuando Dios hace algo de determinada manera, nosotros que lo empezamos como a adorar de alguna manera. Y eso es lo que pasó años después que el rey Ezequías, Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 3 dice, y Ezequías hizo lo agradable ante los ojos de Dios, igual que sus antepasados David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas, derribó los postes dedicados a la diosa Acera e hizo pedazos
la serpiente de bronce que Moisés había hecho. La gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios y la serpiente de bronce la llamaban Nehusán. Y Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel, y no hubo nadie como él entre los reyes de Judá, ni antes después de él. Vos fijate lo que este hombre se atreve a romper uno de los símbolos más sagrados que había en la cultura judía. Y eso me hizo reflexionar mucho, porque muchas veces nosotros adoramos otras cosas en vez de adorar a Dios. Adoramos el altar de Dios y no adoramos ¿qué? Al Dios que genera los altares para que le exaltemos. Adoramos a otras cosas que decimos, ay, estos son sagrados en nuestras vidas. Si yo no oro hoy, me va a ir mal. Y me olvido que no es mi oración la que mueve a Dios, sino que mi oración me conecta con el Dios vivo. Y no nos atrevemos a romper las cosas que para nosotros son tan especiales espiritualmente. Y quedamos ¿qué? Atados. Y Ezequías, como decía la Escritura, que decía, era agradable ante los ojos de Dios, pero se animó a romper algo que no sé si otro hombre se hubiera animado a hacer. La pregunta en nuestras vidas es, ¿qué Dios tiene que romper en nosotros que lo consideramos sagrado, que está casi al mismo nivel que Dios, pero no es Dios? ¿Qué es lo que hemos puesto? Ay, si en un culto no hay música, Dios no se puede mover. ¿Qué es lo que hemos puesto en nuestras diferentes actitudes de nuestras vidas, en donde decimos, si esto no está, Dios no está? Porque hay un cambio en las cosas de Dios. Y Dios siempre quiere llevarnos ¿a qué? A cosas más grandes. A cosas mucho más poderosas de lo que nosotros nos atrevemos a pensar o creer. Porque Dios es un Dios de sanidad. Pero no necesita de una serpiente en un palo para recibir nuestra sanidad. Hablando de serpientes, hay un escritor que se llama Terry Pratchett. Me encantó lo que decía, porque siempre me gusta alguna palabra de alguien. Lo que pasa con las palabras es que los significados pueden torcerse como una serpiente. Y si quieres encontrar serpientes, búscalo detrás de las palabras que han cambiado su significado. Hoy basta, simplemente te lo voy a parafrasear, este mismo resultado. Mensajito de WhatsApp. Lo entendiste para el otro lado porque los mensajes no tienen sentido. Muchas veces lo pensamos y era por otras cosas y se retuercen como la serpiente y después se generan problemas. Por eso siempre digo, cuando tengas una situación, cara a cara. Nada de mensajito WhatsApp y eso, habla por teléfono o me quiero encontrar contigo con esto, porque muchas veces uno transmite una cosa en un mensaje y la persona lo interpreta por otro y se encienden grandes problemas. Pero les dije, y creo que Dios hace cosas diferentes. ¿Sí? ¿Qué era lo que hacía? ¿Por qué Moisés había puesto esa serpiente de bronce en ese palo? Para los que fueran mordidos, ¿qué era lo que tenían que hacer? Mirar a la serpiente. El apóstol Pablo le va a pasar en Hechos 28, versículo 3. Y mientras Pablo juntaba una brazada de leña y lo echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. No estaba la serpiente de bronce, ya lo había destruido hace mucho tiempo. La gente que empezó a decir, este hizo algo malo y ahora está pagando el castigo. Porque cuando te va mal o sucede algo malo en tu vida, ¿qué es lo que la gente va a decir primero? ¿Qué pecado? ¿Qué ha hecho malo este hombre que está pagando el castigo? ¿Sí? Siempre, en todos lados. A Pablo le pasa eso. Pero Pablo, ¿qué queda? Confiando en Dios. Sigue haciendo sus actividades como su nada. Y la gente esperaba, bueno, tal vez fue poco veneno, pero unos minutos más y este hombre cae de cabeza. Dice el versículo 6... La gente que esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión.
Y llegaron a la conclusión que Pablo ahora era ¿qué? Un Dios, se transformó. Porque cuando Dios nos respalda, cuando Dios nos acompaña, cuando Dios hace cosas en nuestras vidas, aquellos que te han criticado van a cambiar su opinión. Van a cambiar. Aquellos que dijeron, estás muerto, estás destinado al fracaso, no servís para nada. Cuando viene el accionar de Dios, cuando viene lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, son los primeros que dicen, wow, hay un poder, o como dicen ahora, qué buena vibra que tenés, qué buena onda que tenés. ¿Sí? Pero Pablo no esperó en mirar una serpiente, Pablo no esperó porque entendía que el ver a Jesús en nuestras vidas, definitivamente somos transformados. Por eso, el mismo Jesús, y con esto quiero terminar, nos dice, en Juan capítulo 3, versículo 14, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, lo va a decir 2 versículos más adelante, sino que tenga vida y vida eterna. ¿A quién tenemos que mirar? A Jesús. No mires nada más, no mires los seres humanos, no mires las circunstancias, mira a Dios. Él es el que marca nuestro camino, Él hace caminos donde no hay, Él hace las sendas que hoy pareciera que no existen en nuestras vidas, pero Él lo empieza a hacer y empezamos a creer y Dios se obra. Por eso hoy cuando vos lo ves en lo alto, cuando vos lo pones en un sitial alto en nuestra vida y mirás hacia arriba y decís, Señor, yo dependo de tu gracia, yo dependo de tu amor, yo dependo de tu bondad. Y si hoy me toca vivir algo malo, sigo confiando en ti porque tú no me vas a fallar. Tú me has prometido que vas a estar conmigo todos los días de nuestras vidas. Porque muchas veces nos creamos nuestras propias serpientes. Ay, no oraron por mí en la iglesia. Qué terrible. No me ungieron con aceite. Son las serpientes que muchas veces tenemos que destruir porque hay algo que tenemos que entender que es mucho más profundo. Que es vos y Dios, hay un contacto directo. No necesitamos intermediarios. El día que Jesús murió, ¿qué es lo que pasó? El velo se rompió de arriba abajo y todos tenemos entrada ante la presencia de un Dios vivo que escucha tu oración tanto como escucha la mía. Escucha tu clamor tanto como el mío. Claro, es más bueno cuando dice la misma palabra, pongámonos 2 o 3 de acuerdo porque eso genera unidad y clamamos juntos y Dios actúa de una manera especial. Pero voy a decirte algo que le pasa al apóstol Pablo. Él clamó en su mente, dijo, Señor, esta serpiente, me lo imagino, no lo dice la Biblia, Señor, yo estoy haciendo lo que tú me pediste, tengo un propósito de ir a un lugar, esta serpiente no me va a matar y yo voy a llegar, porque la Biblia dice, Dios cumplirá en mí su propósito. Y aunque el enemigo quiera hacer todo lo que quiera hacer, cuando vos ves a Jesús caminando delante tuyo y guiando tu camino y guiando todas las cosas que Él quiere hacer, algo poderoso está ocurriendo en nuestras vidas. Algo maravilloso está ocurriendo en nosotros. Porque cada uno de nosotros entramos en un nivel más alto. Y muchas veces Dios tiene que destruir esas serpientes de bronce, esas cosas que hemos idealizado en nuestra conocimiento de Dios para que tengas una relación mucho más profunda con Dios. Porque esto es una relación profunda entre vos y Dios, entre yo y Dios. Y cuando lo miramos a Él, las soluciones llegan a nuestras vidas. Las soluciones llegan a nuestros corazones. Entonces hoy hay mucha gente que juega con las serpientes. Dice, bueno, si querés que Dios sobre en tu vida, hace un pacto económico, poné en un sobrecito 50.000 pesos y Dios te va a hacer. Y nos olvidamos que vos y yo tenemos entrada a la presencia de Dios. Porque las cosas espirituales, mi hermano, no se compran con nuestro dinero. Le damos el dinero de lo que Dios nos pide, le damos el diezmo, le damos las ofrendas, que eso es lo que Dios nos pide para estar en obediencia. Si lo crees, lo haces y sabes que Dios te abre las bendiciones del cielo. Si no lo crees, te lo perdés.
Pero nunca dejes de entender que Dios quiere escuchar tu oración tan profundamente. Tan profundamente. Con esto no estoy diciendo que el martes no vengas a la reunión de oración, ¿verdad, Pedro? Al contrario, vení creyendo que cuando estamos orando en armonía, algo pasa. Pero si en algún momento tenés del deseo de orar por algo, le decís, Pedro, hoy quiero hacer una oración por esto, y estoy seguro que Pedro te va a dar tu espacio para que ores por esa área. Porque tu oración vale tanto como la de Pedro, como la mía, o como cualquier otro de los grandes hombres de Dios que vos tengas como, wow, esos sí que eran grandes hombres de Dios. Entendelo, porque después si no entendés, seguís atado ¿a qué? A las serpientes de bronce. Y este rey de Israel, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? La destruyó y Dios no se enojó con él. ¿Sí? Ezequías la destruyó y era un mover de Dios. Porque miles de personas se sanaban simplemente mirando esa serpiente de Dios. Pero hay tiempos en nuestras vidas o procesos que Dios usa una determinada cosa y vos no lo podés poner, esto es sagrado, no lo podemos destruir. No. Hay momentos en la vida que Dios te quiere llevar a otro nivel donde no necesites mirar a la serpiente, sino simplemente mirarlo a Él. Al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios grande. Porque dice, clama a mí, qué bueno que lo sabemos. ¿Y dónde está el clamor? En nuestras vidas. Por eso yo hoy te hago una invitación a que cierres los ojos por un minuto. Yo no sé la situación que hoy estás pasando, la situación que estás viviendo, pero sí sé que si clamás a Dios, Dios va a actuar de una manera sobrenatural. Amado Dios, he compartido en esta hora lo que tú trataste con mi vida. Señor, que hay momentos que hay que ser obediente y hacer las cosas que tú nos pides. Y aunque a veces pareciera que esa es la única forma, Señor, tú siempre nos llevas a cosas más grandes, a cosas más profundas, a cosas más poderosas. Y para eso tengo que romper cosas de mi pasado. Dios, en la obediencia siempre está la bendición. En ser obediente a lo que tú nos pides en el corazón. No importa cuánto me critiquen, cuánto me insulten, cuánto digan. Cuando yo soy obediente a lo que tú nos pides, la bendición llega a cada uno de nosotros. Mira, Dios mío, el clamor que cada una de las personas que hoy está en este lugar, o aquellos que nos miran por internet, Dios mío, que tú estés obrando. Que tú alcances esas vidas, que tú los toques de manera especial. Para que de este lugar, Señor, o en donde sean que se encuentren, experimenten algo sobrenatural en sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús, que así sea, Dios mío. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios abra los caminos de bendición sobre tu vida y puedas resplandecer con la presencia de Dios.